Buenas chicos, soy Adrián, hoy estoy aquí con Rafa, creador y manager tanto de Fisio en Suiza como de Fisio en Francia. Hoy vamos a hacer un debate entre qué es ser fisio en cada uno de esos países y vamos a ver qué sale de aquí. Efectivamente, me presento, yo soy Rafa, soy fisioterapeuta y bueno, soy uno de los fundadores de Fisio en Francia y de Fisio en Suiza, y después de varios podcasts pensamos que es un buen momento para hacer una comparativa y poder analizar la diferencia entre por qué Francia o por qué Suiza, porque al final todo el mundo que se pone en contacto con nosotros, la pregunta estrella siempre es ¿qué es mejor, Francia o Suiza? Entonces yo ya voy a empezar aquí, voy a empezar por el final. Lo que está claro es que tanto Francia como Suiza ya es una mejor decisión que quedarse en España, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos un poquito en profundidad y analizar esto. Y bueno, una de las primeras preguntas que Adri y yo hemos estado comentando es ¿por qué yo no elegí al principio Suiza y por qué él no eligió Francia, ¿no? Entonces, ¿tú por qué en este caso no te planteaste Francia? Realmente sí me planteé la opción de Francia. O sea, cuando estaba terminando la carrera, en tercero o cuarto, entré los dos cursos, tanto francés, 2 días por semana, luego con alemán, y quería tener un nivel base de ambos idiomas para decidir dónde irme al final. Sí es verdad que Suiza siempre lo he tenido como un país ideal, tanto a nivel de calidad de vida, porque bueno, se conoce que no es solo que ganen más dinero, sino que ese dinero se reinvierte en la sociedad, en el transporte público, etc. ¿De dónde habías escuchado tú? Porque los dos hemos estudiado en la Universidad de Sevilla. Eso es. ¿Quién te habla a ti por primera vez de Suiza o de Alemania? ¿Cómo te surge eso? Mr. Google. Tú ya hiciste una búsqueda, entiendo. Sí, yo tenía muy claro que Sevilla no es un lugar donde me quería quedar a largo plazo, es muy bonita y etcétera, pero bueno, el clima, condiciones de trabajo no son las ideales para un fisioterapeuta, sobre todo cuando se termina la carrera, pues un poquito, ¿no? Entrar en lo que es un ritmo de trabajo que te dé un sueldo justo. Y sí tenía la información que en otros países dentro de Europa se vivía mejor y sobre todo se tenía un primer puesto laboral de calidad. Siempre se ha hablado o de Inglaterra o de los países del norte de Europa, los cuales es un poco bastante difícil entrar, sobre todo por el tema del idioma. Alemán puede parecer un reto, pero es que sueco ya es otro nivel. Ya es una locura. Ya es otro nivel, además te pide un nivel C1, en fin. Y tenía muy claro que dentro de Europa, de lo más bonito y donde mejor se vive es Suiza. Lo habían leído, también en ese momento tenía una pareja alemana que me había hablado y conocía la cultura alemana, austríaca y suiza. Pero eso tuvo que importar mucho, ¿no? Eso importó a que, en el sentido de que cuando tenía que decidir si me iba a Francia o me iba a un país germanoparlante, aunque sabía un poquito de los dos idiomas, tenía más experiencia con la cultura alemana o suizo-alemana, y por eso me decidí dar el paso hacia ese país, esa dirección. ¿En tu caso? Es curioso porque yo también he estudiado en Sevilla, los dos hemos terminado. ¿Tú en qué año terminaste el grado? 2016. 2016. ¿Y tú en qué momento pisas Alemania para empezar a trabajar? Claro, eso es bueno aclararlo, ¿no? Yo después de la carrera, terminé la carrera, septiembre tal, en octubre estaba ya fuera de España, y eso fue pues eso, en 2016, y primero fui a Alemania. Por eso que te comentaba de la pareja, y también porque Alemania, al ser todavía territorio europeo, tiene una serie de ventajas a nivel de ayudas económicas, etcétera, que me interesaban en ese momento, y sobre todo, Feria de Empleo, Universidad de Sevilla, oferta laboral a través de una empresa de intermediación de empleo, como es hoy Fisio en Suiza, y me ofrecieron una buena oportunidad. Oye, que hagas terminar la carrera, no pasa nada, allí hay trabajo, te vamos a ayudar con el tema del idioma, con cursos financiados y organizados por ello, te vamos a ayudar a buscar alojamiento, te vamos a ayudar con la burocracia y te vamos a contactar, ¿no? Poner en contacto con una clínica local. Entonces a mí se me abrieron los ojos así, chispitas, y dije, bueno... ¿Terminaste en menos de un año realmente? No, en menos de un año no, yo ya te digo, la última asignatura la tenía en septiembre, en octubre ya estaba en Alemania, y en enero del año siguiente, porque tienes que aprender el idioma, etcétera, esperar a la convalidación del título, estaba trabajando. Si yo te dijese de puntuar a nivel, digamos, de no solo de fisioterapia, sino de todo el proceso migratorio, ¿cuánto sería Suiza del 1 al 10 y cuánto sería Alemania del 1 al 10? Sabiendo que el primer paso fue Alemania y tal vez eso puede modificarlo.
proceso migratorio, ¿te refieres a lo que cuesta o cómo es de difícil llegar a...? Efectivamente. Yo diría que... O bueno, dime del 1 al 10, siendo 10 como lo más ideal, ¿cuánto fue para ti la nota del 1 al 10 venir a Suiza y del 1 al 10 ir a Alemania? Ir a Alemania después de haber estado allí 2 años trabajando al 100% como fisioterapeuta fue un 7. Vale. Y no lo repetiría. Le digo un 7 porque fue la primera experiencia en el extranjero, a nivel de desarrollo personal, autonomía, un crecimiento enorme. Es verdad que entre ganar 1.000 y pico euros y ganar 2.000 y pico euros en tu primer trabajo, pues no hay comparación, pero Suiza ha sido un 10. Y tanto la primera vez, que he vivido aquí 2 años, como ahora que vivo de nuevo, o sea, he vuelto, siempre ha sido un 10 porque ha sido fácil conseguir trabajo una vez que se dan los pasos necesarios. O sea, yo ya tenía el nivel de alemán, empecé a trabajar, ¿no?, con la convalidación del título ya completa. Entonces, hay trabajo, es de calidad, me gustó donde trabajaba antes, me gustó donde trabajo ahora, tengo tiempo suficiente para los pacientes, completa autonomía en cuanto a la decisión de tipo de tratamiento y tipo de técnica a aplicar. Entonces, tanto en el pasado como en el presente le doy un 10 porque incluso aunque he viajado por todas partes del mundo y he chequeado la posibilidad de trabajar en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, sigue ganando Suiza de calle. Es sorprendente que tú tengas tan claro una diferencia tan abismal entre lo que es Alemania y Suiza cuando a priori se suponen que son dos países que están cortados por la misma tijera un poco, ¿no? De mucho orden, mucho control, sí. Pero bueno. Te doy un par de detalles por si alguien está valorando esa opción de Alemania o Suiza. Nosotros al final como empresa, ¿no?, Fisio en Suiza no se involucra con Alemania, no porque sea complicado o no haya mercado, porque allí también necesitan fisioterapeutas. Claro, yo de hecho muchas veces he hablado con Adrián y he dicho, oye, ¿por qué no llevamos a gente a Alemania? Y él siempre me ha dicho, es que no podemos llevar a alguien a Alemania pudiendo llevarlo a Suiza. Esa es tu respuesta permanentemente, siempre me dice lo mismo. Yo he probado los dos y yo no repetiría Alemania, entonces no puedo recomendar lo que no haría yo mismo. Al final, las diferencias más básicas, claras y directas son las siguientes. Tú en Alemania tienes la capacidad de tratar a un paciente en 6 ocasiones por receta del médico, pero solo 20 minutos. Vale. Mientras que en Suiza, cada papel del médico te da la opción de ver al paciente 9 sesiones, ya un 50% más, 30 minutos, otro 50% más. Es decir, lo ves más a menudo y con más tiempo para poder hacer un tratamiento. Que 30 minutos está bastante bien, hay que organizarse y aprender un poco esa dinámica, pero 20 minutos no da tiempo de nada. Luego, a nivel de cómo está vista la fisioterapia en uno y otro país, es verdad que en Alemania la fisioterapia viene de la formación profesional, allí lo llaman Ausbildung, que es totalmente distinto a lo que sería un grado o un estudio universitario superior, como en España lo es fisioterapia. Entonces, hay 2 puntos muy claros. Uno, que el tratamiento que tú realizas siempre viene supeditado a lo que diga el médico. Es una cosa que a nosotros como fisioterapeuta nos molesta un huevo. Por eso se supone también que tú tienes menos tiempo con el paciente, porque tú teóricamente no necesitarías hacer un diagnóstico. Se espera de que apliques técnicas de lo que venga en el papel del médico. Terapia manual, ejercicio físico, masaje, en fin, ya el médico te dice realmente lo que deberías hacer. Entonces se le ve al fisioterapeuta como más un aplicador de técnicas que un profesional con una autonomía propia, y aparte de eso, como la sociedad ve al terapeuta también es distinto, lo ven de verdad como casi un masajista, que repercute en el sueldo, porque ganando 1.000 y pico euros brutos en Alemania no es mucho. Lo normal sería ganar 3.000, casi 4.000 si tienes una carrera como periodismo, por ejemplo. Periodismo allí es universitario y fisioterapia no. Entonces el periodista gana muchísimo más. Y de hecho, sí, esta misma semana hubo un chico que nos contactó por Instagram y él ahora mismo está trabajando en Alemania, y el chico llega con el siguiente problema, ¿no? Y él me comenta, dice, es que lo que me encuentro es que yo me he ido de España y he decidido venirme a Alemania y me siento que me han engañado, fue las palabras que él utilizó, ¿no? Dice, sí, porque al final venía buscando como un progreso, sobre todo profesional,
y me he encontrado que aquí soy igual de masajista que en España y que al final el tratamiento que hago era el mismo que hacía o incluso peor del que yo hacía en España. Y dice, tengo miedo de ahora irme a Suiza y que me pase lo mismo. Y es un poco en la línea de lo que tú estás comentando. Sí, es así. También, hombre, él fue con una agencia donde las personas que le guiaron no eran fisioterapeutas. Eso importa. Entonces, claro, hay agencias que solo trabajan con fisioterapeutas llevadas y regentadas por fisioterapeutas que han vivido esa experiencia, ¿no? Han dado esos pasos previos que tú quieres dar o te planteas para tu futuro. Y hay otras que no, que son, no, es que trabajamos con enfermeros, con médicos, con odontólogos. Vale, ¿tú qué eres? Yo he estudiado recursos humanos. Pues no tienes ni idea sobre el sector. Claro. Aparte de eso, lo que quería comentar es tema sueldo. En Suiza se gana 2 veces y media, 3, más que en Alemania. Y más que nada es la capacidad de ahorro. Porque se habla muchas veces de lo que cuesta vivir en Suiza, pero lo importante no es si pagas 100 francos o más o menos por mes en transporte, no sé lo que sea. Lo importante es cuánto te queda libre al final del mes. Es lo más importante. Y aquí hay gente que trabajando al 100%, o sea, las 40 y pico horas a la semana, pueden ahorrar un 50% del sueldo. Que estamos hablando de llegar a 3.000, ahorrar 3.000 francos por mes. Son 3.000 y pico euros. Nosotros cuando hemos hecho los webinars y hablamos un poco en nuestras reuniones que hacemos periódicamente, hemos hecho un desglose, ¿no? Tanto contigo como con Paula, de los gastos y tal, y siempre la horquilla es como mínimo, poniendo todo por encima. Como mínimo vas a ahorrar 1.500. Y si tienes una cierta flexibilidad y no quieres gastar tanto, viajar tanto, ahorrar 2.500, 3.000 es totalmente factible. Tío Rafa, yo ya te digo, yo tengo la vida que quiero, vivo solo, tengo mi ticket de transporte, me incluye toda la región de Zurich, voy al gimnasio, el ocio, todo lo que quiera, y nunca me gasto más de 2.000. Incluso viajando, que viajo todos los meses, no llego a gastar más de 2.000. Entonces, si tú ganas 5.000, es que te sobra dinero por todos lados. Y puedes ganar más de 5.000, de hecho. Puedes ganar. Pero bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante. Entonces, en esta pequeña introducción inicial, ya hemos visto que Adri estuvo un poco tentado, ¿no? Por diferentes agencias, tanto para irse a Alemania como Suiza, y también le mencionaron Francia, pero al final yo creo que la novia le hizo irse un poquito para Alemania. Bueno. Y ahora ya con una madurez mayor y con una experiencia propia decides de forma objetiva que te gusta más Suiza y recomiendas Suiza antes que Alemania. Sí, así es, no hay color. Vale. Voy yo por mi parte. Yo realmente, ¿cómo empezó este proceso migratorio? Yo siempre digo lo mismo. Yo al final soy una persona que cuando se me mete algo en la cabeza voy a por ello. Y yo ya desde tercero de carrera había una agencia, que es la agencia más famosa, que se encargaba de llevar gente al extranjero, y había ofertas de Francia. Trabajo en Francia 7.000 euros, trabajo en Francia 5.000 euros, las islas del Caribe y tal. Y yo estaba allí en Sevilla, que yo ya había hecho previamente un cambio de Cádiz a Sevilla, y yo decía, esto es una maravilla, ¿no? Yeah. Porque a mí siempre me ha gustado mucho el francés. No soy de inglés y no soy tanto de alemán, me encanta el francés, me encanta el italiano, creo que soy más de este tipo de lenguas más sonoras. Y me apetecía mucho vivir la experiencia de desarrollo personal, porque si yo ya yéndome de Cádiz a Sevilla me explotó la vida, imagínate si yo me iba de Sevilla al extranjero, ¿no? Entonces yo dije, me voy a ir fuera, y lo que más escuché realmente es Francia. Yo digo ahora, sin poder demostrarlo, que si yo hubiese conocido la posibilidad de Alemania y Suiza, yo me hubiese seguido viniendo a Francia al 99%. Pero sí que es cierto que yo no conocía que esta posibilidad existía. Y he hecho una cosa que yo comento mucho, el tema de la educación migratoria. Hay ciertas profesiones que ya están enfocadas desde el inicio hacia un país determinado. Por ejemplo, si eres enfermero te vas a Inglaterra, y eso ha sido así de toda la vida. Sí. O te vas a Noruega y a los países nórdicos. Pero, por ejemplo, nadie se imagina las condiciones de un enfermero en Francia, que para mí son las mejores. Incluso mejor que un fisio, mejor que un odontólogo, mejor que un médico. Un enfermero en Francia para mí es una auténtica locura. ¿Y por qué no es tan continuo este flujo migratorio? Porque se desconoce. Yo, por ejemplo, no sabía, hasta que un poco me metí en el mundo, ¿no? de la agencia, que un fisioterapeuta podía trabajar en Suiza. Entonces, en ese punto, pues creo que es importante entender que tienes que tener la curiosidad de comparar y de decir, oye,
voy a ver, ¿no? Pero bueno, mi caso no fue así, porque casi nadie el caso es así. De hecho, muchos de nuestros candidatos, ¿no? De los chicos a los que ayudamos, es como, bueno, me saliste en Instagram. Y así empieza la aventura, ¿no? Y yo un poco, metido en este mundo, poco a poco, pues dije, mira, Francia me llama mucho la atención. Entonces empecé a investigar. Y yo estaba en el Hospital Macarena y un profe, Julio, ya él también había estado en Francia. Entonces ya yo no solo era una cosa que me sonaba, sino que yo ahora ya tenía una persona que estaba conmigo y me podía explicar todo lo que yo no sabía. Sí. Entonces ya él empezó a explicarme y ya yo cuando dije, me voy a Francia, sí o sí, no hay ningún tipo de duda. Entonces en mi caso, más que decidirlo comparando, es que yo era mi única alternativa. Sí. Y siguiendo un poco en la escala que tú me has comentado, yo no diría un 10 porque yo siempre digo que se puede cambiar un poco y mejorar cosas, pero para mí Francia es como mínimo un 8 y un 9 también dependiendo de la persona. Yo pienso que dependiendo de tus objetivos, tu forma de ser, te podrá venir mejor un país, otro, o al final depende un poco incluso de tu momento de vida. No es lo mismo emigrar con 23 que emigrar con 30, buscar otras cosas y tienes otra experiencia de vida. Bueno, ahora estás en Suiza, pero aparte de eso, yo también estaba en Francia, pero somos lo mismo pero al revés, ¿no? Tú has estado mucho y conoces muy bien el sistema francés, yo conozco el suizo. Me gustaría comentarte los clichés o las cosas que he escuchado sobre Francia relacionadas con la fisioterapia, para que tú las enmiendas, las confirmes o las expliques. Ok. Yo he escuchado que en Francia, sobre todo, trabajas en hospitales o trabajas en un cabinet, o sea, en una clínica privada, vale. Pero hay una diferencia muy grande, que tú en el hospital ganas más, pero trabajas menos, y al revés, que en la clínica privada vas a trabajar más, pero ganas menos. ¿Es así? Efectivamente, es correcto. Al final, trabajar en un hospital en Francia, sin duda, es el equilibrio perfecto entre cantidad y calidad. Trabajas lo mínimo posible y ganas para vivir bastante bien. Sin embargo, cuando tú vas a una clínica privada, pues es totalmente contrario. Pierdes calidad de vida para poder ganar más dinero, efectivamente. ¿Y qué tipo de fisioterapia se hace en cada lugar? Vale. Si abordamos un poco los tipos de trabajo, ¿vale? En Francia, normalmente podemos encontrar 4 tipos de trabajo en Francia. Podemos encontrar lo que es la famosa terma, sí, ¿vale? La estación termal, porque en Francia hay una cosa, yo creo que tanto en Francia como en Suiza pasa algo, y es que la salud se aborda desde un punto de vista diferente, ¿no? El tema de España es más pastillita y bueno, ve al médico, y yo creo que por lo menos en Francia eso es totalmente diferente. De hecho, fijaros hasta qué punto es algo diferente, que si tú, por ejemplo, tienes 40, 50, 60 años y tienes reuma o tienes alguna enfermedad pulmonar tipo EPOC, tu tratamiento a ti se te solicita de vete a una terma, que es un balneario, normalmente en la zona de los Pirineos o por la zona de a lo mejor los Alpes y tal, y te vas a un pueblo pequeño donde solo hay naturaleza y te llevas 1 o 2 semanas yendo a balneario, que te dan masaje, que estás al aire libre, y tu tratamiento realmente es estar en un espacio termal. Y ahí no se aceptan masajistas, solo pueden estar los fisioterapeutas. Esta es la primera barrera un poco de trabajo que hay en Francia. ¿Qué pasa? Que es un trabajo que esto va a depender un poco de cada persona. Sí. Hay gente a la que le encanta y hay gente a la que no, ¿vale? Porque es un trabajo en el que tú no vas a hacer una anamnesis o vas a hacer un diagnóstico de fisioterapia. Es un trabajo de masajista. Lo que pasa que es un fisio el que hace el masaje. Sí. ¿Vale? Después nos encontramos con los hospitales y en el hospital nos encontramos una carga de trabajo muy leve. Vamos a decir que lo normal para un fisioterapeuta es que trabaje con entre 6 y 12 pacientes al día. Poquito. ¿Vale? ¿Y cuánto tiempo por paciente? Tú lo decides. Tú llegas al hospital a las 8:15 de la mañana, tienes una lista de pacientes que el médico te recomienda ver. Por ejemplo, yo estaba en el servicio yo he estado en medicina interna, neurocirugía y neuro, por ejemplo. Entonces, tú llegas a tu pasillo, ¿no? A tu servicio hospitalario, a lo mejor hay 40 o 50 pacientes en tu servicio. Pues miras el ordenador y el médico prescribe o recomienda que se visiten a estos 15 pacientes.
Entonces tú ya sabes que son los pacientes a los que el médico considera que hay que tratar, pero no te dice en ningún momento lo que tienes que hacer, simplemente, oye, creo que puedes recibir fisioterapia, ¿vale? Entonces tú en ese momento vas, valoras, haces una serie de escalas, análisis, y vale, dices, pues ya tengo un paciente y voy a hacerle un tratamiento con unos objetivos, etcétera, ¿no? Y tú, si ves que el paciente necesita 5 minutos, le haces 5 minutos, si necesita 1 hora, necesita 1 hora, porque al final son pacientes que están en un periodo muy agudo. Sí. Entonces, total y libertad de autonomía para hacer lo que quieras. Tú date cuenta, si tú llegas al hospital a las 8:30 y te tienes que ir a las 4:30, porque es un horario continuo, de 8:30 a 4:30 y de 12 a 1 normalmente comes, trabajas de 9 a 12 y de 1 a 3, porque de 3 a 4 es burocracia un poco en el ordenador. Entonces, en esas 4 o 5 horas, tratas a esos 12 pacientes, repartiendo el tiempo como tú realmente veas conveniente, ¿vale? Una vez que el paciente sale del hospital, se va a un centro de reeducación, que esto es una cosa que en España no pasa. En España se va del hospital, se va a casa y después te llaman para volver al hospital a hacer rehabilitación en el sótano. ¿En el sótano? No, normalmente en España vale. la fisioterapia casi siempre está en la planta baja. Yo siempre, me parece muy gráfico, ¿no? De que el fisio siempre debajo. Sin embargo, en Francia, en el momento en el que a ti te dan el alta hospitalaria, tú te vas a un centro de reeducación, ¿vale? Que es como un hospital, pero ya no es lo mismo porque ya el paciente tiene autonomía y no tiene realmente necesidad de estar ingresado. Pueden venir los familiares, incluso no tiene por qué siempre quedarse a dormir, y el tratamiento ya es mucho más lúdico porque el paciente está en un periodo normalmente subagudo, ¿vale? Entonces el centro de reeducación también merece mucho la pena. La diferencia, el tipo de tratamiento que le vas a hacer al paciente, y que el hospital suele ser público y el centro de reeducación no suele ser público, ¿vale? Y después está el tema de liberal. El tema de liberal es un tema largo de explicar y complejo, porque metiéndome, tampoco quiero crear polémica porque esto es un tema que puede acarrear mucha controversia. El sistema para ser liberal es increíble, ¿vale? Yo creo que ningún país va a proteger al ciudadano a nivel de salud como Francia, porque sin pagar absolutamente nada, una mutua de 20 euros mensuales, ¿vale? Tú tienes derecho a que el fisio te trate siempre. Entonces, tú te haces un esguince de tobillo, tú tienes un problema respiratorio, tú tienes una epicondilitis, tú tienes un latigazo cervical, y tú vas al médico de cabecera, te da un volante de fisioterapia, tú vas al fisio y tienes fisioterapia siempre, la que tú quieras. Entonces, la demanda es brutal, porque es que todo el mundo va al fisio. Las personas de más de 40, 50 años quiero al fisio 3 veces por semana en mi casa. Entonces, hay mucho curro de fisio. ¿Cuál es el problema de la regulación aquí? Que en ningún momento se indica cuánto tiempo te tienes que quedar con el paciente. Lo único que Francia ofrece es, tú vienes, me das un volante con 10 sesiones de fisioterapia, y cada sesión de fisioterapia es valorada en 22 euros, por ejemplo, depende de la patología, ¿vale? Pues yo sé que tengo aquí 10 sesiones para el paciente, ¿no? A 22 euros. ¿Cuál es el tema? Que hay fisioterapeutas que pueden hacer eso en 2 minutos, totalmente ilegal y no moral, ¿no? Hay gente que lo puede hacer en 15 minutos y hay gente que lo puede hacer en 45 minutos. Tú decides cada una de esas sesiones en cuánto tiempo se realiza. Sí. Y ahí es donde realmente se genera toda la controversia. ¿Por qué? Porque en función de eso puedes tratar a 5 pacientes en 1 hora o a 2 pacientes en 1 hora, y eso ya cambia mucho la ganancia económica que vayas a tener. Entonces, aquí podemos encontrar a profesionales sanitarios que han perdido ya mucho la moralidad o la ética, y es como la máquina de hacer dinero, sí, ¿vale? Cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Y después también tenemos otros profesionales que su vida en la fisioterapia se centran en hacer una súper atención al paciente, pero después el resultado económico no es increíble. Entonces, lo que todo el mundo intenta hacer normalmente es meterse un poco en el medio y encontrar ese equilibrio. Pero para hablar de cifras reales, un fisioterapeuta liberal en Francia puede generar como mínimo entre 2.500 y 4.000 euros. ¿Por qué una horquilla tan variable? Porque depende un poco de cómo juegue. Brutos. Netos. Yo siempre que hablo de dinero hablo de netos. 2.500 y 4.000 euros netos. Y
Después existen una serie de peculiaridades, como trabajar en las islas, zonas de exoneración de impuestos, zonas rurales, en las que ya puedes llegar a ganar 5, 6 o 7, en algunos casos ya muy extremos. Para comentar esto brevemente, Francia, a diferencia de otros países, ¿no? Porque en España, por ejemplo, todos queremos vivir en la gran ciudad y hay muchas zonas de España que se están quedando totalmente despobladas. Pero bueno, como vete a vivir al pueblo, ¿vale? ¿No? Entonces, tendremos que tener algún incentivo. Entonces, Francia aquí lo que te dice es, si te vas a esta zona rural a trabajar como fisioterapeuta a un désert médico, un desierto médico, yo te voy a hacer una rebaja fiscal de la hostia e incluso desde el principio te voy a dar una ayuda de 25 o 30 mil euros. Pero te tienes que quedar 5 años. Compromiso. Claro, te comprometes a quedarte 5 porque en 5 años puede ser que crees las raíces suficientes como para querer quedarte ya a largo plazo y tener una familia, por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces en estas zonas rurales pues sí que puedes ganar 5 o 6 mil euros trabajando 30 horas semanales. Bueno, en Suiza es mucho más fácil, Claro, mucho más simple, a en el nivel sentido, no económico, sino de los tipos de trabajo. Un fisioterapeuta extranjero que llega al país, después de haber aprendido el idioma y avanzar con la convalidación del título, va a trabajar en una clínica privada. ¿Por qué? Porque aquí todas las clínicas son privadas, están integradas en el sistema de salud y funciona un poco como tú has comentado en Francia, que vas al médico y seguro te va a dar una receta de fisioterapia. Entonces todo el mundo tiene acceso a fisioterapia, la mayoría de gente va a fisioterapeuta de forma frecuente, hay una demanda altísima y por eso hay muchos centros de fisioterapias privados que reciben a los pacientes derivados del médico y por tanto lo paga el seguro de salud. Trabajar en otros ambientes o lugares como unas termas, no, porque en Suiza lo que tienes muy dividido es el que es masajista, el que es fisio, el que es osteópata, quiropráctico, no sé qué, está muy dividido. Entonces tú eres fisioterapeuta, clínica de fisioterapia, que es lo que más hay, más falta hace. Luego, cuando ya tienes experiencia y dominas el idioma, puedes entrar a otros servicios como sería, por ejemplo, un centro de rehabilitación, que aquí le dicen reja, que es donde van los pacientes agudos después de cualquier tipo de trauma, patología nerviosa, como un hospital, ¿no? etcétera. Cuando el paciente ya no está en vida o muerte, pasa del hospital a un lugar donde solo se centra en su rehabilitación. Pues puede estar 1 semana, 2 semanas, 4 semanas, depende de la patología. Normalmente se quedan a dormir allí. Y luego, si no, también hay algo parecido que sería el centro de rehabilitación adscrito, ¿no? Adjunto a un hospital grande, que ahí lo mismo van a diario, casi a diario, a recibir el servicio de fisioterapia, pero en este caso van a su casa a dormir, no pernoctan. Ese sería un siguiente paso. Hay gente que le gusta porque se gana un poquito más de dinero. Es verdad que trabajas más porque los pacientes además son agudos, semiagudos, necesitan el tratamiento ya y es un poco más monótono. Entonces, yo si alguien me pregunta, yo recomiendo ven a Suiza a trabajar en una clínica normal que tienes pacientes de 9 años a 99 años de cualquier tipología de fisioterapia. Normalmente el sueldo ¿En qué lugar? En la clínica privada, que es el primer, porque una cosa que aquí sí es cierto, no puedes ser autónomo de primera, ¿no? Si tú quieres ser autónomo en Suiza, tienes que haber trabajado al menos 2 años en el país con la convalidación ya completada. O sea, empiezan a contar desde que tengas la convalidación, la SRK, no desde que tú entras al país si no estás trabajando todavía con toda la documentación en orden, que significa al final de forma legal. Claro. Entonces, aparte de eso, si tú eres, yo sí hablo de sueldos brutos en vez de netos porque tu bruto o tu sueldo varía dependiendo del cantón o la zona de Suiza donde vivas. Pero en general, si hablamos de que mínimo trabajando al 100% vas a ganar 4.500, tienes el máximo de 7.000 euros netos si estás en el cantón de Zurich, por ejemplo, que se gana un poquito más. Y luego ya cuando eres autónomo, ya de 10.000 netos para arriba. Vale, entonces 5 o 6 netos es lo normal. Sí. Y después ya si te vas autónomo, hablamos de cifras ya mucho, se duplica. Mínimo un 50% más. Vale. En cuanto a tipo de trabajo, también por volver yo un poco a mi terreno, es claro y evidente, ¿vale?, que en Suiza se gana más dinero y se ahorra más dinero porque al final la capacidad del país es superior, ¿no? De hecho, muchos franceses que se vienen a Suiza, por algo será. Entonces, a nivel económico, sin duda,
Si tú ahora mismo nos estás viendo y tienes 23, 24 años y dices, mira, quiero probar una experiencia como fisioterapeuta en el extranjero. Si quieres ganar dinero, te vienes a Suiza. Porque estamos hablando que puedes ahorrar como mínimo 2.000, 3.000 pavos, que estamos hablando de que al final podrían ser perfectamente 25, 30.000 euros ahorrados anuales. Tú te vienes 2 años a Suiza y te puedes quedar con 50.000 euros ahorrados en el banco. ¿En cuántos años tienes tú 50.000 euros ahorrados en España? Si ahorras con mucho 400 euros mensuales, o casi nada si no vives con tus padres. Entonces, la capacidad de ahorro de Suiza es fundamental. Barriendo yo un poco para casa, ¿dónde me encuentro yo que Francia es brutal? En el tema de la estabilidad. Como tú comentaste antes, cuando hablamos de hospital se trabaja poco, sí. ¿vale? Y he dicho que son como mucho 6-12 pacientes y de 8 a 4. Lo que realmente se valora en el hospital público francés son las condiciones no económicas, porque las condiciones económicas vas a ganar entre 2.000 y 2.500 euros netos. Vas a ahorrar 700, 800, 1.000, 1.200 euros. De hecho, ahora se ganan 2.000, 2.500 netos. Pero cuando yo llegué a Montpellier, yo en el 2019 empecé ganando 1.650 netos. O sea que después por una ley se ha regulado eso un poco y ha subido. Y yo, ganando 1.650 netos, yo ahorraba unos 1.000 euros. ¿Vale? Bien. Porque al final tiene mucha ayuda del hospital, porque la comida no es muy cara. Y en el momento en el que tú te pones a pensar que ganas 2.200, pues ya te digo que eso. No, pero yo no voy a intentar jamás convencer a alguien de venirse a Francia, si hablamos de hospital, por el dinero. Porque al final no ganas mucho dinero. Vas a ahorrar, si te mola la fiesta, viajar y tal, vas a ahorrar 500 euros o 600 euros todos los meses, ¿vale? Pero claro, cuando tú estás hablando de las condiciones hospitalarias de un hospital público, no solo estamos hablando de dinero. Lo principal es que son 2 meses de vacaciones, 8 semanas. Tú tienes una web, entras en tu calendario y dices, vale, pues yo voy a coger de esta semana me la pillo de vacaciones, este viernes me lo pillo, aquí este lunes y este martes, aquí 2 semanas, y al final tienes 8 semanas para repartir durante el año. Lo que hace, yo siempre digo lo mismo, si el año tiene 12 meses y puedes cogerte una semana de vacaciones en 8 meses, está 8 meses de vacaciones y solo hay 4 meses en los que no te podrías coger las vacaciones, ¿no? Después aparte consigues una plaza fija tras un año y eres funcionario en Francia para toda la vida, que pienso que eso a nivel de estabilidad. Después te puedes pedir una excedencia, Sí. o incluso puedes pedirte una mutación a otra parte de Francia, que también es bastante interesante. Puedes trabajar también en el tema de la investigación dentro del hospital. Te pagan formaciones todos los años y sobre todo lo más importante, entras dentro de un equipo multidisciplinar donde profesionalmente te sientes muy bien y donde además estás consiguiendo puntos para la Bolsa de España, Sí. que son realmente el principal motivo por el que yo me vine a Francia, porque ya no es solo de me voy a vivir una aventura a Australia o a Inglaterra, ¿no?, a trabajar de camarero. Yo te estoy diciendo que si te vienes a Francia, estás consiguiendo puntos para el sistema público español, te vienes 3-4 años, mejoras personalmente, ahorras dinero, vives una experiencia, aprendes un idioma y cuando vuelves has conseguido quitarte de la bolsa de tu comunidad autónoma a muchísima gente que no se ha ido. Sí. Que ellos están pillando algunos puntitos con algunos contratos y tú es todos los meses consigo puntos, consigo puntos, consigo puntos. Y yo cuando, en una de las pausas que hice entre Francia y Francia, yo vuelvo a Cádiz, trabajo allí un par de meses y recuerdo que me decía, pero ¿tú cómo has conseguido el trabajo aquí? Yo decía, porque estaba en Francia. Y eso pues al final es uno de los puntos más positivos de Francia. Entonces, si quieres dinero, hay indiscutiblemente, hablamos de Suiza, porque de liberal se puede ganar dinero, pero incluso aquí es todavía más sencillo. Si lo que quieres es trabajar poco, vivir bien, a las 4 de la tarde estás todos los días en casa, porque son 35 horas semanales, y asegurarte un posible futuro, pues ahí Francia tiene un buen tirón. Total, que Suiza es para trabajar mucho, pero también ganar acorde, y Francia es para pasarla bien, básicamente. Un poco así se podría decir. Soy un ratito, tal, hago dinero, no me preocupo mucho, mis puntitos, vuelvo, me monto, no sé si te da para montarte la clínica o no, Depende pero de si qué no, lo clínica. mejor para entrar en el sistema de sanidad público, ¿no?, para ser funcionario en España. Sí es verdad que la mayoría de personas que conozco que han llegado a Suiza se quedan.
o no vuelven a España. O van luego, no sé, se van a Australia, pero ya porque lo que quieren es vivir en la playa, o se van a vivir a Bali o ese tipo de cosas. Pero una vez que entras en Suiza y que subes, ¿no?, ese nivel de vida, de escalón social, te cuesta volver a España porque notas la diferencia a nivel de cómo funciona el transporte público, el contenedor que lo ves lleno de basura y huele, incluso en Barcelona, una de las ciudades más famosas del mundo. Entonces aquí todo funciona muy bien y te cuesta dar un paso atrás, se siente así. Sí, es una pena, pero yo siempre digo lo mismo. Lo difícil no es venirse al extranjero, lo difícil es volver después a España. Cuando tú estás aquí en Suiza, trabajando tranquilamente con una clínica brutal, lleno de españoles, con mucha oferta de ocio y ganando 5.000, 6.000 euros netos, ahorrando 2.000 o 3.000 euros todos los meses. ¿En qué contexto? Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo una amiga que después de varios años en Francia decide volver ahora a España y te genera una cierta angustia, ¿no? Porque dice, joder, voy a volver a ganar 1.400 euros netos, ¿no? Sí. Y tengo que volver con mis padres porque si me quiero emancipar es que no tengo capacidad de ahorro, entonces es difícil volver. Y sí, como tú bien dices, todo el que se va al extranjero, como mínimo, se queda varios años y todo el mundo dice, me voy para un tiempo, y al final te quedas mucho más de lo que pensaba, porque las condiciones son totalmente diferentes. En cuanto a la homologación del título, cuéntanos un poquito sobre Francia. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cuánto se tarda? Vale, pues mira, para tú poder homologar para poder trabajar como fisioterapeuta en Francia, tú tienes que tener una equivalencia, ¿no? Una autorización del ejercicio que se llama. No todas las profesiones, por ejemplo, si eres odontólogo o enfermero es diferente, pero como fisioterapeuta tienes que hacer un proceso de homologación. Ese proceso de homologación es gratuito, ¿vale? Francia no te cobra nada y lo único que tú realmente tienes que pagar son las traducciones juradas, con un traductor jurado. En el momento en el que empiezas con el proceso, va a depender mucho de tu universidad, de tu trabajo, de la prisa que tú te quieras dar con la documentación, pero normalmente yo siempre pongo una horquilla de entre 5 y 7 meses. ¿Vale? Lo normal es 6 meses. ¿Puedes tenerlo en 4? Podrías tenerlo en 4. ¿Puedes tenerlo en 10? Podrías tenerlo en 10. Hay casos de todo tipo, ¿no? La media son unos 6 meses. Entonces, en el momento en el que tú empiezas con el proceso, consigues los documentos, los traduces y listo. Lo único que sí que tiene la particularidad Francia es que nosotros en España tenemos una formación práctica menor. Que esto no quiere decir nada porque la formación de fisioterapia en España es tremenda y nosotros somos mucho mejores fisioterapeutas, lo que es profesionalmente hablando, que la fisioterapia que hay en Francia, sí, ¿vale? Tanto pacientes como clínica, la formación española es brutal. Pero sí que es cierto que nosotros en la universidad solemos hacer unas 1.000 horas prácticas y en Francia te solicitan 1.500. Entonces podrían mandarte a hacer un periodo de prácticas, que en ese caso tienes que venirte a Francia, no puedes hacerlo en España, y desde Francia haces un periodo de práctica de un par de semanas o un par de meses sin remuneración para poder conseguir esa autorización del ejercicio. En el momento en el que tienes la autorización, empiezas a trabajar. Pues yo diría que en Suiza es parecido. Sí es verdad que la primera parte, que se llama pre-check, el pre-check consiste en que la entidad que se encarga de tramitar la homologación en Suiza, que se llama la Cruz Roja, vale, en España es más tipo voluntariado o sanitario, aquí se encarga de esa actividad. De manera online y gratuita te va a dar la posibilidad de comprobar si tienes la capacidad de recibir esa homologación del título. Si eres un español que ha estudiado en España, seguro que sí, ciudadano europeo, título europeo. Y luego, a partir de ahí comienza el proceso en sí, que como tú has dicho en Francia, también va a demorar o durar unos 6 meses aproximadamente. Si te piden algún documento extra porque no se ha enviado bien, tardaría un poquito más. Si tiene la diferencia en cuanto al valor, en la homologación en Suiza tiene un coste entre 1.000 y 1.200 euros, unos 1.100 francos. Se paga la mitad para iniciar el proceso y la otra mitad cuando ya has recibido la homologación para finalizarlo. Muchas personas finalizan el proceso cuando ya están incluso en Suiza trabajando. Entonces, digamos que al principio la inversión serían esos 600 euros aproximadamente, más, como tú has comentado, la traducción y certificación de tus documentos.
y la segunda parte, los 400, 500 francos restantes, es en el momento en el que tienes ya el idioma, ¿no? En el momento que tú ya has obtenido un nivel B2 de alemán o francés o italiano certificado, o sea que has aprobado el examen, lo has presentado a la entidad, a la Cruz Roja, y te han confirmado que tienes tu convalidación del título completa. Vale. Entonces podemos decir que la homologación para Francia es gratuita, la de Suiza hay que pagar, pero en Francia te pueden mandar práctica y en Suiza normalmente no te mandan práctica. Eso es un buen detalle, que normalmente o hasta ahora, en general, un fisioterapeuta español, incluso después de terminar la carrera, recibe de forma automática la convalidación sin tener que hacer ningún tipo de prácticas o entregar algún documento o dar un paso extra. Que si tuviésemos que hacerlo o si en algún momento se solicitase sería como un curso online, ¿no? Para compensar. Depende del caso, pero sí hay esa opción, que sea un curso online o en general la propia entidad de la Cruz Roja te da la solución, por así decirlo. Vale. Y otra de las diferencias en el tema del idioma, entonces, desde Francia, evidentemente hay que saber hablar francés para poder venir a trabajar a Francia, cada vez más, ¿vale? Cada vez los requisitos son mayores, pero a priori y por ahora no tiene que estar acreditado, cosa que en Suiza no pasa. En Suiza tienes que tener un B2 de alemán, francés o italiano acreditado. Eso es, acreditado significa que hagas un examen oficial, reconocido y aceptado por la entidad de la Cruz Roja, pero como tú has dicho tienes tres opciones, ya no solo francés, también tienes alemán, que es el que más vas a usar, ¿no? Si trabajas en la zona alemana, o incluso italiano, que a la gente le resulta fácil, o si has hecho un Erasmus en ese país puede que tengas una base, etc. Vale. Hablando un poco del francés, nosotros hemos creado desde Physio en Francia y Physio en Suiza, hemos creado una academia sanitaria porque ya llegó un momento, desde 2021 que nosotros llevamos trabajando en esto, llegó un momento en el que es difícil, Adri, porque yo en estos últimos 4 o 5 años he podido enviar a 400, 500 fisios a diferentes agencias, academias, para que aprendan el idioma. Y al final no se termina de aprender bien, o tienen un certificado pero no saben hablar bien el idioma, porque yo, por ejemplo, yo me vine a Francia con un B2, pero a mí cuando llegué al hospital y me hablaron de un brancardier o de una affûté, no tenía ni idea de lo que era, que es celador y silla de ruedas, ¿no? Y es como, ¿en qué momento una academia de Madrid o de Valencia o de cualquier sitio, un profesor se va a plantear que te tiene que explicar cómo se dice celador? ¿Vale? Es una cosa que no es común. Entonces por eso nosotros hemos creado esta academia y nuestro objetivo es que tú aprendas francés o alemán sanitario, que independientemente, me da igual que no sepas cómo se dice farola, pero lo que está claro es que si vas a venir a trabajar como fisio al extranjero, tendrás que saber cómo se dice hombro y tendrás que saber cómo se presenta una evaluación o cómo discutir o comentar cualquier aspecto con otro profesional sanitario. Entonces creemos que ahí va a estar bastante bien. Evidentemente el francés, por nosotros ser españoles, es más sencillo y el alemán es más difícil, pero nosotros estamos poniendo medios para ello. Yo creo que el secreto del éxito es lo que tú has comentado, que hay un objetivo claro y que el curso no solo te enseña el idioma, sino te da la habilidad de expresarte en ese idioma en tu entorno laboral. Y creo que ayuda mucho que los grupos están formados para profesionales del mismo ámbito. O sea, es un curso de fisioterapeutas del idioma alemán que se van a ir a Suiza. Entonces todo el mundo está, digamos, en el mismo barco remando al unísono. Yo, por ejemplo, cuando vine a estos países por primera vez y tuve que aprender el idioma, es verdad que teníamos un curso de alemán muy bueno porque eran muchas horas, pero a mí me faltó eso. O sea, yo empecé a trabajar con el B2 y me pasó exactamente igual que ti. ¿Cómo se dice camilla? ¿Cómo se dice camilla en alemán? Pues no tenía ni idea. Y tenía un B2 de alemán. Es que eso es una locura. Siempre pasa lo mismo. Entonces, nosotros ahora tenemos los cursos de alemán que son financiados. Normalmente, si el fisioterapeuta da su apoyo, su consentimiento y da su palabra, ¿no? Firmado por contrato, evidentemente, de que viene a trabajar a Suiza, nosotros les pagamos el curso de alemán. Pero no solo un curso de alemán que va de entre 6 a 12 meses, no es solo para que se apruebe un B2, es para que cuando venga te sientas con la seguridad suficiente
de poder abordar un tratamiento y de poder vivir aquí en el país, que para nosotros es fundamental. Entonces, si alguien tiene el italiano de un Erasmus, puede ya con eso homologar. De francés normalmente todos tenemos una base, entonces con la academia, con algunos grupos y tal, se puede conseguir mejorar. Y si quieres alemán, que normalmente nadie tiene alemán, pues con nuestros cursos financiados puedes aprender. Es un año de sacrificio, me pongo con el alemán a tope y eso va a ser maravilloso, porque una de las cosas que no hemos comentado a la hora del curro, se gana mucho dinero en Suiza y no solo tenemos que hablar de dinero, tenemos que hablar las clínicas de Suiza son una pasada. Hombre, sí. Yo he visto clínicas aquí, en Suiza, que una máquina o una sala de la clínica puede costar más que cualquier clínica completa en España o en Francia. Un material brutal, mucha organización y, joder, las clínicas aquí son brutales. Entonces, Sí. eso es muy positivo. Y una de las cosas importantes, Suiza está dividida en muchos cantones, ¿vale? Y la mayoría de los cantones son alemanes, que eso no lo hemos comentado. Entonces, si de los 26 cantones, 20-21 son alemanes, pues es mucho más fácil aprender el alemán, es mucho más recomendable aprender el alemán, porque va a ser mucho más fácil encontrar trabajo en la parte alemana que en la parte francesa o en Italia, o en la parte italiana, que solo hay un cantón. Sí, me ha gustado que has comentado lo que se tarda, ¿no? En al final llegar a ese objetivo de tener una base de alemán para poder pasar una entrevista de trabajo y así poder luego conseguir el puesto laboral. Por experiencia propia y de estos años atrás, en 6 meses el alumno consigue tener una base auditiva para entender el idioma y defenderse. Y luego yo creo que son esos últimos meses donde ya tú dices, bueno, me siento cómodo en el idioma, ya no es un idioma extranjero, ya forma parte incluso de mí, donde haces ese último tirón, donde la gente pasa de entiendo pero no me sé expresar, a no, es que he tenido una entrevista de trabajo, he podido responder, he podido explicar lo que quiero, cómo lo quiero y de qué manera, y joder, que me han contratado. Entonces son más o menos lo que tú has dicho, entre 6 y 12 meses lo que alguien tarda en conseguir hablar el idioma de una forma factible, realística, para conseguir un trabajo en Suiza. Al final, tal y como hemos dicho, lo que tiene que quedar muy claro es que tanto trabajar como fisioterapeuta en Francia como trabajar como fisioterapeuta en Suiza es una decisión voluntaria, ¿vale? Al final es claro y evidente que todos dejamos algo en el momento en el que nos vamos al extranjero. Clima, familia, comida y tu raíz, ¿no? Pero ayer mismo estábamos Adri y yo dando un paseo, visitando un par de ciudades y se lo comenté, ¿no? Recuerda lo que te dije, de que si tienes las herramientas suficientes como para poder salir y crear otra pequeña base, ¿no? Una estabilidad, una raíz, un apoyo, que normalmente depende mucho de los españoles que conocen en el extranjero, para mí es lo más fundamental, se puede vivir muy bien. Se puede vivir muy bien. Qué fácil es poder vivir bien. Claro. Es que es increíble, pero yo siempre hablo con un amigo, Antonio, está en Francia en un hospital público y se va a quedar ya toda la vida ahí, y él siempre me decía, Rafa, yo sabía que esto de venir a Francia era guay, pero es que hasta que tú no vienes no te das cuenta. Claro. Porque cuando tú llegas aquí, tú dices que eres fisioterapeuta en Francia, en Suiza, y la gente te mira como, hostia, este tío vive bien, este tío se gana bien la vida. Sí. Y eso te sientes como de que te admiran, que te envidian positivamente porque se gana bien la vida. Y tienes capacidad para comprarte una casa, para poder viajar, para poder vivir holgado, tranquilo, relajado, con proyectos. Sin embargo, yo siempre digo lo mismo en las millones de reuniones que ya he hecho. Si eres fisioterapeuta en España, la única opción que tienes para poder seguir siendo fisioterapeuta en España es no pensando que eres fisioterapeuta en España. Porque si te pones a pensarlo, no puedes ser fisio en España. Que en otros países ganas más, en un entorno más justo, con pacientes que, por ejemplo, no lo hemos comentado, pero aquí en Suiza se estila mucho la terapia activa. O sea, el paciente no viene a que le dé un masaje o le haga una punción, sino viene a hacer deporte contigo. De ahí lo que has comentado, ¿no? De las clínicas que parecen un centro de alto rendimiento, básicamente. A mí me quedé muerto. Y lo que has dicho, al final, yo creo que lo importante no es dónde estés, sino cómo te sientas, ¿no? Cómo te sientes por dentro, y eso depende de ti. Y creo que salir al extranjero te da
ese pasito adelante, ese empujón para un desarrollo personal que te hace ser tú independientemente del lugar donde te encuentres. ¿Qué es lo que más te ha dado irte al extranjero? Ver que hay otra manera de hacer las cosas, aprender un idioma te enseña a pensar de otra manera, estar en lugares donde las personas tienen esa intención, deseo, incluso costumbre de hacer las cosas bien, porque la normalidad, y hablo de Alemania y Suiza, me ha hecho también tender, ¿no?, a decir yo menos aquí no quiero, porque ya lo he comprobado, ya lo he vivido y sé que otras personas no lo aceptan, porque lo voy a aceptar yo. Y también yo creo que esa globalidad, el saber que aunque he nacido en España y una persona puede nacer en el país que sea, al final todos tenemos un montón más en común de que lo que nos diferencia, que cualquier persona, cualquier paciente en cualquier país del mundo va a necesitar tu tratamiento y si lo haces bien, con corazón, con ganas, con profesionalidad, lo va a recibir con cariño, lo va a agradecer, sepa más o menos el idioma en el cual os estéis comunicando y sí, y saber que una vez que das un paso adelante siempre puedes volver atrás, pero es mucho más fácil seguir avanzando. Yo llevo 9 años fuera, he vivido en 5 países distintos, aparte de España, y sé que siempre puedo volver a donde he estado, lo cual me da una alegría enorme, pero al final, bueno, si vuelvo a Suiza es porque aquí he encontrado también mi casa. Tu estabilidad. Entonces sí, una casa en el extranjero que al final se hace mi casa en el día a día o me siento a gusto aquí. Bueno. ¿Y a ti, Rafa? Yo iría un poco, si tú me preguntases qué es lo que yo realmente más valoro de haberme venido a trabajar en el extranjero, es en lo que me he convertido. El desarrollo personal que sufres o que experimentas, más bien dicho, cuando te vas al extranjero, eso no se puede explicar. Si hubiese alguna forma, ¿no?, de poder explicar esto a nivel más tecnológico con la IA, yo pienso que cuando te quedas en España o en el sitio en el que estás naciendo, ¿no?, vas por uno y si tienes mucha curiosidad o tienes muchas circunstancias, ya sean positivas o normalmente negativas, tu crecimiento personal se puede multiplicar por 1,2 o por 1,5. Pues hay gente más o menos madura, ¿no? O con más crecimiento personal. Y yo creo que en el momento en el que tú sales de España y te vas a vivir a otro país solo, ya automáticamente se genera un por 2. Yeah. Porque todo, desde ir a hacer la compra, abrir una cuenta bancaria, gestionar un problema en el trabajo, relacionarte con otras personas, buscar una serie de hobbies que puedan complementar un poco los momentos en los que estás solo, conocerte más a ti mismo y estar contigo mismo. ¿Cómo valoras tu país desde la distancia? Yo a veces que llego allá a Cádiz, ¿no?, y me pongo, por ejemplo, en un restaurante a comer o lo que sea, y yo siento que yo disfruto la comida de una forma en la que antes ya no lo disfrutaba, porque como no lo tienes tanto, entonces al final creo que irte fuera te explota todo y aprendes muchísimo, te conoces muchísimo y te desarrollas muchísimo personalmente. Entonces yo, si a alguien le gusta o le interesa la opción de venirse al extranjero, yo no hablaría ni de Francia, ni de Suiza, ni de dinero, ni de fisioterapia. Yo hablaría de que es una experiencia que te cambie para siempre. La persona que se va nunca va a ser la persona que vuelva. Y yo soy un gran defensor del desarrollo personal. A mí me gusta mucho aprender, crecer y mejorar. Y este salto de la zona de confort es brutal. Que claro, aquí tenemos que entrar en una cosa que para mí es fundamental. En el apoyo de una agencia, como por ejemplo podría ser la nuestra, y lo que eso facilita. Yo no me vine con ayuda de nadie, ¿vale? Y no es fácil. De hecho, esta idea, ¿no?, de proyecto, de plataforma, surge de la dificultad que yo vi que había a la hora de venir al extranjero. Yo hice la entrevista buscando como pude. Recuerdo que a mí me llamaron Sonia Vanguarda, se llamaba la chica de recursos humanos del hospital, y yo dije, sí, voy para allá. Yo me monté en el vuelo, yo busqué el alojamiento, yo hice la entrevista, yo empecé a trabajar y firmé el contrato. Yo no sabía ni lo que iba a cobrar. Yo lo único que decía, yo me voy. Y muchísima dificultad. Yo las primeras 3 semanas no conocía prácticamente a nadie. Entonces, cuando yo ahora me pongo a mirar por Instagram y veo que es uno de los candidatos, ya desde hace meses está en un grupo de WhatsApp con otros candidatos
y que llega aquí a Suiza el viernes y que el sábado se está tomando una cerveza con 3-4 españoles, eso es una auténtica ida de olla. Sí. Que yo muchas veces se lo digo a los candidatos, digo, no entendéis la suerte que tenéis de esto. Que tú vayas a otro país ya del tirón, tengas un núcleo social, conozcas, tengas la posibilidad de poder escribirnos y preguntarnos cualquier cosa, porque ya hemos vivido lo mismo que tú vas a vivir, eso es una auténtica ida de olla. Claro, te facilita el proceso. Yo soy el caso contrario, ¿eh? Que yo he usado Con tres agencias para 3 países: Alemania, Suiza la primera vez y Nueva luego Zelanda. Nueva Zelanda. Entonces lo mío es lo contrario. Yo lo he vivido tantas veces, me ha ido tan bien que yo siempre repito. Y Claro. si me quisiese ir mañana a Suecia, es que uso otra empresa. Es que me complico la vida. Te facilita mucho el proceso. Y aparte de eso, hay una pregunta o un tema que se repite cuando alguien está pensando en dar el paso a Suiza, que es, oye, que me voy solo. Nunca estás solo, porque si vienes con la empresa, tienes siempre un guía, un colaborador, alguien que te acompaña desde el principio, que es otro fisio que ha vivido esa situación antes que tú. Y aparte, te meten en un grupo de idiomas donde ya de primer minuto sabes, joder, son otros fisios que se vienen conmigo a Suiza, o con alguno al final viviré cerca. Seguro. O me haré amigo. Y después, cuando llegas al país, tienes fisios que ya están allí para recibirte, fisios que te han conectado a través de la comunidad o grupo formado. Joder, que esta semana tenemos una quedada. Sí. Nos reunimos 30 y pico personas ahí de varios cantones para conocerse, ¿no? Gente que de verdad nunca se ha visto de manera no virtual. Claro. Y yo creo que hay algo muy importante, ya independientemente de fisio en Suiza, independientemente de Francia, que es que cuando estás en el extranjero encuentras o te conoces muchos extranjeros, Sí. ya no solo de España, sino quiero decir que toda persona que entra en un país nuevo deja a su familia atrás, que tiene la parte positiva y negativa, pero la negativa es que estás solo, y estar solo hace que estés más abierto a conocer algo nuevo, a conocer otras personas, y por tanto es muy fácil hacer amigos. Lo más fácil cuando viajas al extranjero es hacer amigos, porque hay 88 millones de extranjeros en tu misma situación buscando lo mismo que tú, que es conectar. Conectar. Y eso la verdad que es maravilloso. Bueno, por mi parte, muchas gracias por este ratito, ¿vale? Y espero que a todos os hayamos aclarado algunas dudas. Sí que es cierto que tampoco hemos profundizado mucho, pero si evidentemente queréis información sobre Francia, Suiza, Alemania, pues tenéis que comunicaros con nosotros y os guiaremos y os explicaremos un poco todo, porque es lo que siempre comentamos. Hemos vivido lo que a vosotros os da curiosidad vivir, entonces ahí estamos dispuestos a ayudaros con lo que necesitéis. Bueno, un placer también por mi parte. Gracias por estar aquí, Rafa.